Ahora en Fundamentos de Matemáticas vamos a ver la forma de representar la multiplicación. Vamos a ver primero con letras y después con números. Aquí tenemos dos letras anotadas en forma continua, primero la A y después la B. Aquí tenemos entre las dos letras un punto. Aquí el primer término con un paréntesis, aquí el segundo término con un paréntesis, aquí cada término o letra con paréntesis y aquí entre cada letra una X. Ahora vamos con números, pero vamos a empezar con esta parte. Tenemos en medio un punto, el primer término con paréntesis, el segundo término con paréntesis, cada término o letra entre paréntesis y aquí entre los dos números una X. Aquí 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. Me salté el primero porque aquí pasa una situación peculiar. Aquí entre las dos letras no tenemos ningún signo, ni existe ningún paréntesis. Pero si tú observas, están una letra a continuación de la otra. Por eso te voy a hablar del lenguaje matemático. Las matemáticas son un lenguaje con las cuales tú puedes leer lo que te están diciendo en forma matemática. Por eso aquí nosotros observamos, tenemos la A junto a la B. Aquí tratando de leer, vamos a leer que A multiplica a la B. Aquí al tratar de leer, como no hay ningún signo, vamos a interpretar que es el número 23. Es decir, no existe ningún signo entre los números, ni existe ningún paréntesis en esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos 2 y la B. Si nosotros tratamos de interpretar o de leer, quiere decir que estamos multiplicando el 2 con la B, que es igual a 2B. Ahora hay otras formas de representar la multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos una letra y aquí tenemos dos letras dentro del paréntesis. Es decir, que esta letra multiplica las de adentro. Aquí con número. Tenemos un número en la parte de afuera y entre paréntesis dos números. 3 más 0, 3 por 2, 6. Entonces, aquí hay que tener cuidado con los números. Siempre hay que, para anotar una multiplicación con números, siempre tenemos que usar ya sea el punto, ya sea un paréntesis, los dos paréntesis, o la X. Como te repito, las matemáticas son un lenguaje y nosotros tratamos de interpretar. Aquí es la multiplicación, aquí sencillamente es un número que es el 23, porque te repito, no hay ni un punto ni un paréntesis. Y hay otras formas de representar la multiplicación, que sería una letra que multiplica dos letras y un número que multiplica dos números. Y en esta parte tenemos que la multiplicación entre un número y una letra, que es 2b igual a 2b. Espero no te hayan quedado dudas. Nos vemos en la siguiente emisión. Y espero te suscribas y me des un like. Hasta la vista.